Vamos a presentar el trabajo que se ha realizado en los últimos meses en la Clínica de Oftalmología de Cali. Se llama Incidencia de Oftalmía Simpática y es el seguimiento de 386 casos con trauma ocular abierto en nuestro centro. Es el trabajo de grado y contamos con la participación del doctor Alberto Castro, la doctora Denisa Anaya, la doctora Carolina Sardi, las doctoras Yani Pérez y Silvia Granados. Vamos a hablar primero sobre el problema de investigación, luego seguimos con el marco teórico, la metodología y finalmente ya el resultado, la discusión y las conclusiones. Aquí en esta diapositiva ven al gran equipo de trabajo que tenemos, el doctor Alberto Castro con sus guías y sus consejos inigualables, la doctora Denisa Anaya, retinóloga de la Clínica de Oftalmología de Cali, la doctora Carolina Sardi, retinóloga y epidemióloga de Medellín, y las doctoras Silvia Granados y Yani Pérez, residentes de tercer año de oftalmología de la Javeriana de Cali. Entonces vamos a empezar con el problema de investigación, la pregunta de investigación y la hipótesis. Entonces, la oftalmía simpática es una uveitis granulomatosa bilateral que se presenta días a años después del trauma ocular abierto o después de la cirugía intraocular. En el 90% de los casos ocurre dentro del primer año posterior al trauma. Esto es muy importante porque al hacer estudios en el tiempo de seguimiento vamos a ver que casi todos se van a presentar durante el primer año. Históricamente se ha descrito que la oftalmía simpática tiene un pronóstico visual muy pobre, entonces se ha tomado una conducta tan drástica como prevenirla enucleando o eviscerando profilácticamente el ojo con trauma. En la literatura, sin embargo, esto ha sido un tema controversial y esta conducta ha sido reevaluada, ya que se ha visto que el pronóstico de la oftalmía simpática con tratamiento no es tan pobre. Sin embargo, cuando uno se pone a revisar la literatura, hay múltiples recomendaciones y reportes de evisceración o enucleación primaria o temprana en pacientes con trauma ocular abierto. Por eso nos surgió esta pregunta: ¿cuál es la incidencia de oftalmía simpática en pacientes con antecedente de trauma ocular abierto operado en la Clínica de Oftalmía de Cali? Tenemos dos hipótesis. La hipótesis nula es que la oftalmía simpática es una complicación relativamente frecuente del trauma ocular abierto que requiere prevención con enucleación o evisceración. La hipótesis alterna postula que la oftalmía simpática es una complicación muy infrecuente del trauma ocular abierto y por lo tanto se puede evitar el manejo con enucleación o evisceración profiláctica. Esta hipótesis alterna es la que queremos probar con este estudio. Entonces, ¿cuál es nuestra justificación? Dado que se ha propuesto un manejo tan drástico como enucleación o evisceración temprana como prevención de la oftalmía simpática, se considera fundamental definir el riesgo de oftalmía simpática en pacientes con trauma ocular abierto operados en la Clínica de Oftalmía de Cali para establecer si la conducta de enucleación o evisceración temprana está justificada. Tenemos objetivos generales y específicos. Los objetivos generales son determinar la incidencia de oftalmía simpática en pacientes con antecedente de trauma ocular abierto que se operaron en la Clínica de Oftalmología de Cali desde enero de 2003 a mayo de 2019. Los específicos son describir el desenlace visual y la proporción de pacientes que tuvieron un éxito visual. Determinamos éxito visual mejor a 20-200, que es el límite de ceguera legal, que se presentaron con trauma ocular abierto. Y evaluar los factores asociados con el éxito visual en pacientes con trauma ocular abierto y el desenlace del ojo no traumatizado. Entonces, del marco teórico, tenemos que el trauma ocular es una causa mayor de ceguera a nivel mundial y se ha dado como herramienta de pronóstico el OTS. El OTS nos toma la visión inicial y le da un puntaje y según si hay 5 factores o no, se restan puntos. Aquí tenemos un puntaje, una categoría final de 1 a 5, siendo las menores 1 y 2 las de peor pronóstico visual y las 5 la de mayor probabilidad de tener un desenlace visual favorable. Aplicado a nuestro estudio en proporciones, tenemos entonces que el OTS1, 96% de los pacientes van a tener una agudeza visual final peor a 20-200, en la 2, 70% van a ser peor a 20-200, la categoría 3 ya 70% van a ser mejor a 20-200, en la 4 y en la 5, 94-99% van a ser mejor a 20-200. Acuérdense mucho de esta tablita, pues para ver y comparar con los resultados de nuestro estudio. En nuestro estudio la mayoría de los casos fueron OTS 2 y 3.
Entonces, la oftalmia simpática, como habíamos dicho, es una uveitis granulomatosa bilateral difusa y se presenta después del trauma ocular abierto o del trauma quirúrgico. La incidencia que se ha reportado es 0.14 a 0.5% después del trauma abierto. Esto en términos prácticos es 1 en 200 a 1 en 1000 casos de trauma. Después de la cirugía ocular es menos frecuente, pero también se reporta y se dice que es 1 a 2% de todos los casos de uveitis. Los factores de riesgo son muy importantes porque son cosas que hay que analizar en los estudios o en caso de que suceda una oftalmia simpática, ¿qué pasó? Se ha descrito más frecuentemente en la primera década de la vida, en traumas penetrantes. Si se demora en cerrar la herida, por eso es tan importante manejar el trauma con un cierre temprano. En heridas grandes es más frecuente y cuando hay encarcelamiento del tejido uveal. La etiología se ha descrito dos grandes pilares. Uno es el inmunológico, que es respuesta de células T contra la proteína uveal del péptido uveal tirosinasa y una proteína presente en la membrana de los fotorreceptores, que es el antígeno retinal ESI. También se ha descrito predisposición genética y asociación con múltiples haplotipos. ¿Cómo se presenta? Pues se presenta desde pocos días hasta muchos años después del trauma. Es una reporte tan variable como 5 días hasta 66 años. Sin embargo, miren el tiempo de las referencias aquí anotadas desde el 65 hasta el 2012. La mayoría de los casos se van a presentar dentro del primer año. Esto es fundamental. 17% durante el primer mes, 50% durante los primeros 3 meses, hasta 80% de los primeros 6 meses y 90% dentro del primer año. ¿Cómo se presenta? Como una panuveitis granulomatosa bilateral difusa. Inicialmente va a aumentar la inflamación en el ojo, tanto en el ojo con trauma, y va a iniciar inflamación en el ojo contralateral. Posteriormente se extiende comprometiendo segmento anterior y posterior e incluso puede comprometer lo extraocular. El diagnóstico va a ser esencialmente clínico y teniendo en cuenta el antecedente de trauma quirúrgico o pues trauma abierto, y también podemos ayudarnos de angiografía o CT o ecografía. El tratamiento, que es algo fundamental que ha cambiado en el último tiempo y se ha optimizado, va a ser con corticoides sistémicos a largo plazo y en casos muy severos, inmunomoduladores o inmunosupresores. Aquí tenemos imágenes de la oftalmia simpática. En esta imagen grande, pues los múltiples granulomas coroideos, múltiples puntos amarillos en todo el fondo de ojo. Y en estas imágenes de arriba, desprendimientos serosos en todo el polo posterior, correspondientes en la angiografía con el acúmulo y con la hiperfluorescencia. Entonces, ya llegando al tema que nos interesa, es la prevención de la oftalmia simpática. Ha sido un tema controversial. Y la prevención clásica es enuclear el ojo con trauma los primeros días después de un trauma ocular abierto. Esto, sin embargo, tiene muchas críticas. ¿Por qué? Uno, la oftalmia simpática, como dijimos, se ha reportado tan pronto como 5 días después del trauma. Entonces, puede que no sirva enuclearlo los primeros 14 días. Dos, la enucleación no es garantía de que no se presente una oftalmia simpática. Puede presentarse aún así. Tercera, la incidencia de la oftalmia simpática es muy baja. En realidad, tendrían que enuclearse muchos ojos para poder salvar uno. Y lo otro es que el pronóstico ha mejorado. Entonces se ha reportado que hasta 50% de los ojos con oftalmia simpática alcanzan una agudeza visual 20-40 o mejor con tratamiento adecuado. Y el ojo excitador puede llegar a tener mejor agudeza visual que el simpatizante, es decir, que el ojo con trauma puede llegar a ser el mejor ojo a largo plazo. Un enfoque más actual, entonces, teniendo estos puntos acá, plantea la enucleación y la evisceración solo en los siguientes casos, cuando no es posible cerrar el globo por el daño ocular tan severo. Sin embargo, esto es muy inusual. La mayoría de los casos, aunque el trauma sea muy severo, se puede cerrar. Otro es que el contenido ocular esté muy desorganizado, que no se pueda quitar completamente el tejido uveal, que está extruido, en ojos que ya son ciegos porque previamente tenían trauma, pobre o nulo pronóstico visual NPL o PL, pero este también es muy discutible porque incluso ojos NPL pueden llegar a tener buen pronóstico visual. DPA total también es discutible y prolapso retiniano y uveal por la herida o heridas muy extensas con el ojo contralateral sano. Entonces, si hay dudas en cuanto al potencial visual del ojo, deben hacerse todos los esfuerzos para preservarlo y hacer énfasis en la adecuada técnica del cierre temprano de la herida. Con este enfoque,
La enucleación o evisceración solo se recomienda cuando la reconstrucción del globo ocular es imposible en ojos con NPL o PL. Esto es lo que dice la literatura en el momento. Se ha hecho un cálculo de cuántos ojos tendrían que nuclearse profilácticamente según las incidencias de oftalmia simpática para prevenir un solo caso de ceguera legal. Y se ha dicho que tendrían que nuclearse entre 908 y 9.999 ojos para prevenir un caso de ceguera legal por oftalmia simpática. Entonces uno se cuestiona si realmente nos vale la pena nuclear para prevenir la oftalmia simpática. Por eso se ha recomendado evitar la enucleación primaria después de trauma abierto y preferir el cierre primario temprano. A pesar de esto, hay centros que reportan un umbral menor para realizar evisceración y enucleación primaria. Fíjense que hay reportes de 1.7 hasta 35% de enucleaciones primarias en la literatura. Y esto es actual. Este del 35% es un estudio del 2007, de 1.300 ojos. Este es el caso que les quería comentar, un caso de 1.392 ojos en Sudáfrica, en la ciudad del Cabo, trauma penetrante, y se les realizó 35.7% de nucleación primaria a los pacientes. 71% con NPL, 24% alcanzaban a tener PL y los se nuclearon, 1.4% movimiento de manos, y no todos presentaban DPA total. En nuestra experiencia de retina Cali, no están justificadas en ojos con trauma ocular abierto la enucleación o evisceración temprana para prevención de la oftalmia simpática. Si hay algo que he aprendido este año es que debe hacerse todo el esfuerzo para salvar el ojo, llegue en el estado en que llegue. Hay que intentar salvar el ojo. ¿Y por qué es esto? Uno es porque la prevalencia de la oftalmia simpática a largo plazo es mínima. Algunos ojos con muy pobre pronóstico visual inicial van a presentar una evolución favorable, y el pronóstico de la oftalmia simpática no es tan malo, ha mejorado. Entonces, teniendo en cuenta, no se recomienda la enucleación y evisceración temprana, sin embargo, sí hay que explicarle al paciente que este riesgo existe y que debe consultar tempranamente en caso de que presente alteración en su ojo sano. Ahora sí, ya volviendo a nuestro estudio, es un estudio descriptivo observacional de seguimiento a una corte retrospectiva de fuentes secundarias, y la disponibilidad del dato fue retrospectiva. Encontramos 57.856 cirugías de la Clínica de Oftalmología de Cali del 2003 al 2019. Las revisamos y encontramos que 1.290 de estas cirugías eran de trauma. De estas 1.290 cirugías se revisó una por una individualmente para incluir los pacientes que cumplieran con los criterios de selección. Los criterios de inclusión eran todos los pacientes con trauma ocular abiertos que fueron operados en la Clínica de Oftalmología de Cali en enero de 2003 a mayo de 2019. Se excluyeron los menores de 18 años, diagnóstico de uveitis previo al trauma, trauma bilateral o historias incompletas. De estos pacientes, 386 cumplieron con los criterios de selección y se recolectó manualmente todos estos datos de la historia clínica: la edad, el género, la procedencia, la profesión, el tipo de trauma, el ojo afectado, la visión inicial. Se realizó el cálculo de OTS para cada paciente, se anotó la técnica quirúrgica, el tiempo de seguimiento, la visión final, y se determinó si había presencia de uveitis o de oftalmología simpática. Se revisó tanto en el examen físico como en todos los diagnósticos y las reintervenciones. El análisis estadístico: se analizaron las frecuencias absolutas y relativas de las variables cualitativas. Se evaluó la normalidad de la variable cuantitativa de agudeza visual con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se determinó la media, la desviación estándar, la mediana y el rasgo intercuartil. Se realizó luego un análisis bivariado con la prueba Pearson de chi cuadrado y Ullmann de Whitney. Y se realizó un análisis multivariado con regresión logística, en el que se incluyeron las variables con significancia estadística y aquellas que fueron plausibles a criterio del investigador. Se estima un valor de P de menor a 0.05 para determinar la significancia estadística. Entonces, ya los resultados. Entonces, incluimos 386 pacientes con trauma ocular abiertos operados en la Clínica de Oftalmología de Cali. De estos 383 casos, ningún caso presentó oftalmia simpática. Tuvimos que, como se ha reportado previamente, la mayoría de los casos se da en hombres, 89%. La proporción de ojo izquierdo y ojo derecho fue muy similar. El trauma más común de estos traumas abiertos fue el penetrante, con un 55% de los casos, seguido de estallido de cuerpo extraño intraocular. Y este es un gráfico importante que nos muestra la edad al momento del trauma. Es como ya se ha descrito también en otros estudios, que la mayoría van a ser hombres jóvenes,
El 74% de los pacientes son menores a 50 años. Y la procedencia, como era de esperar, pues casi todos vienen de Valle del Cauca, un 80%, y en segundo puesto vienen de Nariño. La ocupación más común fue operarios de maquinaria, obreros y trabajadores en construcción. Tuvimos 51 pacientes de ellos, seguidos de una ocupación muy común que uno pregunta y dicen oficios varios. Y luego llama la atención el tercer lugar, 25 pacientes eran pensionados o amas de casa. En cuanto al OTS que tuvimos, el mayor OTS fue el número 2, 132 pacientes. Acuérdense del resultado de la categoría OTS número 2, 70% de los pacientes van a tener una visión final menor a 20/200. Esto ahorita van a ver comparado con los resultados que tenemos. El procedimiento quirúrgico inicial más común fue cierre primario con vitrectomía posterior en 161 pacientes, seguido de solo cierre primario y pues vitrectomía anterior. Se visceraron primariamente 12 pacientes, 3% de los casos por imposibilidad del cierre primario. El tiempo de seguimiento está variado. Tenemos algunos menores a un mes. Después tenemos el intervalo 1 a 3 meses, 3 a 6 meses, menor a un año y mayor a un año. Aquí quiero... ¿Sí, perdón? ¿Hay problemas con el sonido? Bueno, sigo. Entonces aquí quiero resaltar que tenemos 163 pacientes con un seguimiento mayor a un año. Eso es un 42% de los pacientes. Acordémonos que en pacientes que la prevalencia, pues la incidencia de oftalmia simpática, los primeros 3 meses se presenta aproximadamente el 50% y el 90% durante el primer año. Nosotros tenemos un 42% más allá de un año, incluso algunos pacientes más de 10 años, aunque son la minoría. Al comparar la visión inicial con la visión final del ojo afectado, se encontró una diferencia estadísticamente significativa de menor a 0.001. Y al comparar la visión inicial versus la final del ojo no afectado, se encontró que no había una diferencia estadísticamente significativa. Esta tabla es muy importante, hay que recordarla otra vez. Entonces tuvimos un total de pacientes de 386, ningún caso de oftalmia simpática. El resultado visual exitoso mejor a 20/200 fue en 173 pacientes, representando el 44.8%, y un resultado visual no exitoso o menor a 20/200 de 211 pacientes, 54.7% de nuestros casos. Este es un hallazgo interesante y es la relación final entre ambos ojos, porque uno pensaría que el ojo con trauma es el que va a tener la peor visión a largo plazo. Pues resulta que esto es cierto solo para el 81% de nuestros casos, 11% de los casos van a tener una visión final igual en ambos ojos, y 28 pacientes de todos nuestros casos tuvieron a largo plazo una visión final mejor del ojo con trauma. Es decir, que 7.3% de los ojos con trauma terminaron siendo el ojo con mejor visión para ese paciente y 11% terminaron con visión final igual a la del ojo no afectado. El análisis multivariado se realizó para analizar la relación de las variables con el desenlace visual. Se encontró que la visión inicial del ojo afectado y el OTS tenían una diferencia estadísticamente significativa para relacionarse con un desenlace visual exitoso. En el análisis multivariado, que se realizó ajustado para edad, tipo de trauma y técnica quirúrgica a criterio del investigador, se encontró también que las variables que tenían una relación con la agudeza visual final eran el logMAR inicial del ojo afectado y el OTS. Entonces, en cuanto a la discusión, tenemos que en la literatura está descrita una incidencia de 0.14 a 0.5% de casos de oftalmia simpática después de trauma abierto. Esto vendría siendo a 1 en 200 a 1 en 1000 casos. 50-60% se presentan los primeros 3 meses y 90% el primer año. En nuestro estudio no se presentó ningún caso de oftalmia simpática en 386 casos de trauma ocular abierto. Uno se pregunta por qué, si de verdad no hubo ninguno o hay alguna razón para la que explique estos hallazgos. Uno es que todos los casos son de nuestro centro, que fueron manejados primariamente en nuestro centro, y aquí tenemos una escuela de manejo quirúrgico temprano del trauma y hay servicio de urgencias de retina 24 horas. Entonces todos los traumas se manejan primariamente.
La otra razón podría ser porque haya número de casos insuficiente o seguimiento insuficiente. De 386 casos, 162 se siguieron más de un año. Otro hallazgo interesante es comparar nuestros resultados con otros estudios, en el que les mencionaba de Dutoit del 2007 con 1.392 ojos, se presentaron 2 casos de oftalmia simpática representando el 0.14%. Estos 2 casos se presentaron en el subgrupo en el que no se realizó cierre primario y eran 22% de este grupo. En los grupos que sí se hizo cierre primario, enucleación o evisceración, no hubo oftalmia simpática. En este otro estudio de Sabar et al. De 2019, ese es en el Mass Eye and Ear, analizaron 660 ojos con trauma abierto. Ellos son enfáticos en que tienen un manejo quirúrgico temprano durante las primeras 24 horas del trauma. Tuvieron 11 enucleaciones primarias, representando el 1.7%, y la enucleación fue más frecuente en estallido ocular. Los 2 casos de oftalmia simpática, el 0.3%, tuvieron buena visión final con el manejo. Entonces, en nuestro estudio tuvimos un desenlace visual exitoso de mejora 20-200 en 44.8% de los pacientes, eso es 173 pacientes, y 18% tuvo al final del seguimiento una visión del ojo con trauma igual o mejor al ojo contralateral. Esto pues es muy importante. Tuvimos un seguimiento a largo plazo que puede explicar este hallazgo. Entonces, 163 casos se siguieron más de un año y 38% se siguieron más de 5 años. Esto puede explicar que a lo largo del tiempo el ojo contralateral sufra alguna enfermedad que le disminuya la visión y sea el ojo con trauma el bueno a largo plazo. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Porque nos resalta la importancia de hacer el esfuerzo por salvar cada ojo a pesar de pobre pronóstico visual inicial. En nuestro estudio, las variables que influyeron en el resultado visual final fue la visión inicial y el OTS. Entonces es muy importante que en trauma ocular es esencial usar la herramienta de OTS para poder dar un pronóstico visual al paciente. Sin embargo, también hay que saber que esto no es absoluto, porque puede que un paciente con bajo OTS sí recupere visión. En nuestro estudio hubo variables que no influyeron en el resultado final y fueron género, edad, tipo de trauma y manejo quirúrgico inicial. En la literatura, el tipo de trauma y el tipo de manejo quirúrgico inicial sí influyen en el resultado. En nuestro estudio, ¿por qué no influyeron? Puede ser que hayamos tenido un número de casos insuficiente, o puede ser que como estamos evaluándolo solo en nuestro centro, la técnica quirúrgica es más estandarizada. Sería necesario comparar con otros estudios para establecer conclusiones definitivas. Llama la atención revisando que hay una gran cantidad de historias clínicas incompletas que tuvieron que excluirse por incluir solo la evaluación del ojo con trauma. Entonces, durante todo el seguimiento solo había seguimiento del ojo con trauma y nos tocó excluir esas historias. Es necesario evaluar ambos ojos en el preoperatorio y posoperatorio de pacientes con trauma ocular y escribirlo siempre en la historia clínica. Limitaciones de nuestro estudio: el tiempo de seguimiento, no se logró un seguimiento mínimo de un año para todos los pacientes. No se midió tampoco el tiempo del trauma, desde el trauma hasta el cierre primario, que eso es un factor de riesgo para la oftalmia simpática, puede ser material para próximos estudios. Puede ser que hayamos tenido un número de casos y seguimiento insuficiente para detectar oftalmia simpática, y por el diseño del estudio este resultado no puede ser generalizable. Habría que hacer más estudios en otras instituciones para llegar a conclusiones más amplias. Entonces, en conclusión, en nuestro estudio no se presentó ninguna oftalmia simpática en 386 casos de trauma ocular abierto. Tuvimos un desenlace visual exitoso, mejora 20-200 en 44.8% de los casos. Y en nuestra experiencia en trauma ocular es fundamental el tratamiento temprano y hacer el máximo esfuerzo por salvar el ojo. Es necesario realizar estudios multicéntricos para comparar los resultados. Quiero agradecerle especialmente a todo mi equipo, al doctor Alberto Castro por sus enseñanzas interminables, por enseñarnos siempre con toda la generosidad de todas sus experiencias, a la doctora Denise Anaya por estar siempre apoyándonos incondicionalmente, a la doctora Carolina Sardi por haber apoyado pues, con su análisis estadístico y sus consejos inmediatos y eficientes, a la doctora Silvia Granados y Yani Pérez por la disciplina y la dedicación con la que se dedicaron a sacar adelante este trabajo. Agradezco mucho a mi equipo de investigación y a todos ustedes por haberme acompañado hoy en la charla. Muchas gracias.